Muy bien, jóvenes, es un gusto poder volver a compartir con ustedes un poco de los conocimientos de la clase de programación 4. Estamos aquí donde nos ubicamos la última vez. Si miran un pequeño cambio es que lo que hice fue quitar la imagen de fondo ya que era muy pesada y para trabajar más cómodo y moví un poco los botones. Uno de los cambios es que eh, en vez de hacer el ejemplo con alumnos, pues vamos a hacer el ejemplo, perdón, en vez de hacer el ejemplo con cliente, vamos a hacer un ejemplo con alumno. Y si preguntan el por qué, es porque en el video tutorial primero que hice, la base de datos tutorial, fue, fue el punto de partida para lo que fue el ejemplo de modelador de base de datos junto con las relaciones, llaves primarias, foráneas, y que hicimos. Ahora, sí quiero destacar y quiero aclarar un punto, y es que si uno hace eh, en mi caso, si yo les hago un ejemplo, es únicamente para que ustedes tomen esto como un punto de partida o como un punto de referencia. ¿A qué me refiero? Muy bien. Me refiero que, por ejemplo, en alumnos, yo coloqué tres campos y ese campo fue ID alumno, nombre y apellido. Obviamente yo coloco solamente esos campos porque estoy haciendo un pequeño ejemplo y yo necesito ahorrar tiempo y necesito ahorrar y minimizar muchos costos para que a ustedes se les facilite el aprendizaje. Pero no significa que si usted crea un sistema de colegio, por ejemplo, va a colocar únicamente dos campos porque así se lo mostré como un ejemplo. ¿A qué me refiero? Muy bien, me refiero a que un alumno necesita brindar mucho más información que la que yo estoy mostrando aquí. Información como la edad, como la fecha de nacimiento y entre otras, que son parte de un proceso en el proceso de análisis y diseño que se llama determinación de los requerimientos, y es ahí donde era muy necesario que ustedes visitaran las empresas hacia donde iban a orientar su sistema para tener una idea de cómo funcionaban y de esta forma saber cuáles eran los datos de entrada que iban a necesitar para desarrollar su sistema. Ahora, tomando como punto de referencia entonces, que vamos a trabajar con alumno y curso, pues de esta forma vamos a trabajar este pequeño proyecto. Entonces vamos a crear un formulario. Bueno, había un código anterior que era para abrir clientes, pero voy a cerrarlo porque no lo voy a utilizar. Ok, voy a crear un nuevo formulario para que este tenga el nombre alumnos. Alumnos. Muy bien, este va a ser alumnos. Y para abrirlo voy a mandar a llamar alumnos, abrir, igual new, alumnos, y abrir, que es la variable, punto show, que lo había explicado la vez pasada. Voy a copiar este código, voy a copiarlo porque quiero mostrarles algo. Vamos a utilizar un objeto gráfico que se llama menú strip. Este está ubicado acá. Un clic y lo coloco sobre la pantalla y tengo la capacidad para hacer un menú a mi gusto y diseñarlo a mi gusto. Como este va a ser la pestaña de alumnos y este se va a llamar crear alumno, voy a dar doble clic sobre crear alumno y el código que había copiado del botón se lo voy a asignar a esa pestaña, únicamente para que tenga la función de ir y abrir el formulario alumnos. Miremos y cómo reacciona de esta forma. Muy bien, lo que significa que necesito diseñar o estructurar mi formulario alumno. Salir, y este se va a llamar crear alumno.
Vamos a ponerle un tono más grande y otro tipo de letra, o como dicen los diseñadores, otra tipografía. Vamos a ver. No importa, vamos a dejarlo así. Vamos a colocarlo con 18. Muy bien, crear alumnos. Y recordemos que el Start Position, bueno, mi gusto, sí me gusta bastante que sea siempre el center screen, para que cuando inicie, pues aparezca en el centro. Muy bien. Hay una serie de archivos que yo les voy a facilitar a ustedes, porque de esta forma vamos a evitar, pues, muchos costos y realmente les estoy facilitando el trabajo. Yo les voy a facilitar a ustedes unas conexiones para SQL Server y Visual Studio.net, que son estas que están aquí. Ambas hacen lo mismo, conexión BD y conexión New hacen lo mismo. En este caso, esta que se llama class cliente es una clase para poder interactuar con un formulario de clientes, pero vamos a ir digiriéndola poco a poco. Solo la voy a juntar porque esta va a ser un punto de referencia para poder diseñar nuestras otras tablas. Entonces esto van a ser tres documentos, tres archivos que yo les voy a facilitar a ustedes. Ahora, ¿cómo hace para mandar a llamar un documento que quiere que ahora funcione dentro de nuestra aplicación? Clic en el nombre del proyecto, en este caso tercero de informática. Puedo destacar que podemos trabajar también en base a carpetas para que no se acumule acá esa lista de elementos, ¿verdad? Puedo crear una carpeta. Vamos a ver, agregar, nueva carpeta, y esta carpeta se puede llamar clases. Y sobre esa carpeta puedo dar doble clic derecho, dar agregar elemento existente, y los elementos que yo les voy a facilitar a ustedes, pues los agregan. En este caso yo lo tengo en mi directorio Manuel Bonilla, clases.net, y son estas tres. La sombreo, les doy a agregar. Muy bien, vamos a trabajar con esta clase que se llama Connection New. Fijémonos bien en esta conexión. Esta es la parte fundamental de la conexión. Dice mi conexión igual a SQL Connection, Data Source, Machado, SQL Express, Initial Catalog, Farmacia y Security igual True. Muy bien. Machado representa el servidor o el computador o el ordenador local que está funcionando, porque así se llama mi servidor o mi motor de base de datos, se llama Machado, y por esa razón se va a llamar así. Significa que usted, cuando usted agregue este documento y mire aquí este nombre que se llama Machado, usted va a venir y va a verificar acá cómo se llama su servidor. O sea, puede llamarse HP 10, Dell 2015, y en fin, el nombre, por lo general tiene el nombre de su computadora. Y eso usted lo tiene que cambiar. Y en Catalog, este es el nombre de la base de datos con la que va a interactuar. Aquí se llama farmacia, pero la base de datos que yo voy a utilizar se llama tutorial. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En vez de usar farmacia, voy a usar tutorial. Y de esta forma, aunque ustedes no lo crean, ya tienen conectado el SQL Server con el Visual Studio. Únicamente conectado. Todavía no está teniendo un comportamiento. Vamos a ver más abajo el módulo que tiene. Dice ejecutar SQL. Esto significa que cuando haya una alteración de base de datos, pues él va a abrir la base de datos y va a identificar las filas afectadas, justo como aparece acá en esta parte inferior. Justo como aparece en la parte de abajo. Vamos a ver cuando nosotros ingresamos un nuevo registro. Por ejemplo,
vamos a decir insert into alumnos. Los parámetros serían primer nombre, no, sería nombre, y apellido. Values, vamos a colocar Armando, coma, Machado, el nombre de mi papá. Y si lo ejecuto, en la parte de abajo dice una fila afectada. Entonces es justamente lo que hace esta parte de aquí, esta función, es identificar pues si hay una fila afectada. Dice que si la fila afectada es mayor a 0, o sea, hay una operación realizada exitosamente. Hubo una alteración, ¿verdad?, en la base de datos. Y abajo hay una función que se llama actualizar grid, que es el que vamos a utilizar para mandar a llamar justo lo que aparezca en la base de datos. O sea, es exactamente esta función, clk asterisco from alumno. O sea, que el actualizar grid me va a permitir mandar a llamar esto y reflejarlo acá en el lenguaje de programación. Entonces, por eso esta conexión va a ser la que vamos a utilizar. Obviamente, en la otra conexión, pues, hace lo mismo, lo único que, pues, es una conexión que se apega mucho a una situación que se llama procedimiento almacenado, y es el ocultamiento del código y trabajar todo en la base de datos, pero pues no vamos a trabajar de esa forma. Entonces vamos a utilizar la que les dije anteriormente, que es connection new. Muy bien, ahora ¿qué restaría? Muy bien, vamos a empezar a decorar, vamos a comenzar a rellenar o a formular este formulario, alumnos. Muy bien. Yo tengo que verificar cuáles son los valores que están dentro, o cuáles son los campos que están dentro de la tabla alumnos. Son ID, nombre y apellido. Por cualquier situación que se presente, siempre vamos a colocar el ID como una caja de texto. Pero recordemos que es un identity, lo que significa que no lo vamos a utilizar. Muy bien. Esto se llamaría nombre. Y esto se llamaría apellido. Muy bien. Vamos a hacer esto un poco más espacioso. Y vamos a utilizar esto un poco así. Muy bien. Aquí faltaría, para comenzar a interactuar, un botón que se llame guardar. Vamos a colocar providencialmente un botón que se llame modificar. Un botón que se llame eliminar. Y un botón que se llame limpiar. Muy bien. Esta va a ser nuestra estructura que vamos a utilizar para mandar a guardar los datos del alumno a la base de datos. Entonces vamos a crear una nueva clase. ¿Una clase por qué? Bueno, vamos a crear una clase para alumnos, que va a ser la que nos va a ayudar a interactuar y mandar esos datos hacia la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Vamos a cerrar esto y vamos a dar que sí a la parte de guardado. En clases voy a dar clic derecho, agregar clase, y le voy a colocar clase alumno. Y aparece esto. Entonces, ¿en qué me sirve la clase cliente? Muy bien, la abro. Y lo que voy a hacer es relacionar lo que está aquí y acá para ver de qué me ayudo. Muy bien.
hay dos cosas que son fundamentales y es el uso de las librerías. Vamos a utilizar dos librerías muy importantes que son el System Data SQL Cliente y el System Window Form. ¿Qué significa? Bueno, significa que una va a interactuar con SQL y la otra va a interactuar o permitir utilizar ciertos atributos que son utilizados en propiedades para formularios. Entonces, estas dos que están aquí siempre las vamos a agregar porque de una u otra forma las vamos a utilizar. Si se fijan, aquí comienza la clase y aquí comienza, bueno, acá comienza toda la estructura y aquí comienza la parte de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, dentro de la clase, esta parte de aquí, vamos a agregar todas esas variables, primero como private y luego como pública. ¿Cuáles variables? Muy bien. Van a ser esas variables que vamos a utilizar en el formulario alumno, que son el ID, que son el nombre y que son el apellido. Entonces comencemos con private int, podemos llamarle código alumno. Muy bien, justo como está aquí. Luego, string nombre, perdón, private string nombre, private string apellido. Estas son variables privadas, o sea que solo pertenecen a la clase, pero debemos convertir eso a una variable pública que sea capaz de relacionarse con los formularios u otras clases. Entonces en este caso voy a tomar este fragmento de código como referencia para ver qué es lo que se hace. Utilizamos dos sentencias, el get y el set. El get permite recoger, ¿verdad? O permite manipular los datos y el set permite modificar los datos. O sea que esto me permite que esta variable tenga la capacidad de recibir información y de mostrar información. Cada una, ¿verdad?, se orienta al tipo de datos tal y como está estructurada nuestra base de datos, o sea, numérico, y ambas que son nombre y apellido son tipo string. Entonces significa que aquí me tiró un error esto. Es porque para comenzar esta variable no la vamos a llamar ID cliente, la vamos a llamar ID alumno porque este es nuestro enfoque. Y esta variable tira un error porque la variable privada que estamos utilizando se llama código alumno. Muy bien. Vuelvo a copiar este fragmento de código. Voy a pegarlo. Y este va a ser un public string. Y voy a colocarle acá nombre alumno. ¿Por qué le coloco nombre alumno y acá solo le coloqué nombre? Bueno, es porque una variable es tipo privada y otra variable es tipo pública. Entonces, para evitar confusiones, pues colocamos siempre algo que las diferencie. Acá sí vamos a utilizar la variable privada, que sería nombre. Y acá, nombre. Muy bien. Tenemos nombre alumno. Listo. Ahora solo nos faltaría apellido. Apellido alumno. Y acá abajo, en vez de nombre, colocamos apellido. Perfecto, tenemos nuestros campos listos. ¿Qué más contiene la clase cliente? Muy bien. Seguido de todo, miren, si ustedes se fijan, en este proyecto que yo tengo como referencia está primer nombre, primer apellido, segundo apellido, y todo se hace de la misma forma. Entonces, como yo les dije, hago un ejemplo únicamente con 3 campos, pero no significa que su proyecto va a tener únicamente 3 campos. Si ustedes se pueden fijar, este proyecto es mucho más extenso y convierte cada uno de los campos, pues, que son requerimientos.
En este caso, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, móvil, email, fecha de nacimiento, etc. Seguidamente tenemos esta función. Esta función se llama agregar y es muy pero muy importante. La voy a copiar y la voy a traer hacia acá. Public voy a agregar. Se conecta con connection new, que es la conexión que acabamos de modificar y colocamos que iba a tener acceso a tutorial, que es la base de datos. ¿Por qué me tira un error? Bueno, si tira este error simplemente basta con darle clic derecho, resolver y darle using. Es porque como no, lo copiamos, pues no lo estaba percibiendo, no lo estaba recibiendo. Muy bien. La variable se llama manipular datos y lo que hace es conectarse con connection new. Aquí comenzamos con la parte relacional o la parte de capas en la programación. Entonces esa variable manipular datos, ¿por qué se llama punto conectar? Es porque justo como yo estoy heredando los atributos de la clase connection new y dentro de la clase connection new hay una variable o una función que se llama conectar, entonces esta variable tiene acceso a todas esas funciones que están dentro de connection new. O si no, vengamos y verifiquemos. Si nos fijamos, hay una función que se llama conectar y es de la clase connection new. Entonces por esa razón manipular datos, que es la variable que se conecta a connection new, tiene acceso a esa función que se llama conectar. Ahora fíjense en el código SQL, justo y tal como lo trabajábamos acá. Y ahora sí se fijan porque era tan pero tan relevante, pues comenzar a manipular bastante lo que era SQL Server para que al momento de relacionarnos con nuestro lenguaje de programación no tuviéramos complicaciones. Entonces fijémonos en algo. Dice acá, insert into alumnos. Aquí lo que pasa es que acá nosotros mandábamos directamente los valores. En el lenguaje de programación es muy diferente. Y es porque las variables, en el caso del código SQL dentro de la clase, va a sustituir el hecho de que usted ingrese los valores a mano, porque de eso se va a encargar el objeto gráfico, en este caso los textbox que contiene el formulario nombre en alumno y apellido en alumno. Lo que significa que aquí, por ejemplo, en donde dice insert into clientes, comenzamos a hacer nuestra primera modificación. ¿Por qué? Porque diría, en vez de insert into clientes, sería insert into alumno. Todos estos parámetros los voy a borrar. ¿Y por qué los voy a borrar? Porque no pertenecen ninguno de ellos a los parámetros que yo necesito enviar, que solo son nombre y apellido. Ojo, nombre y apellido tal cual estén escritos acá. Miren, nombre, apellido. Si por X o Y razón aquí dijera nombre guión bajo apellido o nombre guión bajo alumno o nombre alumno, tal y como esté aquí debe estar en el lenguaje, porque si acá en los parámetros hay alguna diferencia, pues ahí estamos teniendo graves, pero graves problemas. Todo lo que está acá vamos a eliminarlo también. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos son campos que necesitamos. Pero vamos a dejar dos, que sería este de acá. Vamos a quitarlo y vamos a sustituirlo por una variable que se llame, miren, nombre. Esta va a ser nombre y esta va a ser apellido. La estructura es fácil. Comenzamos con apóstrofe. Abrimos apóstrofe, abrimos comilla. Utilizamos el signo más porque esto se llama concatenar y el signo más en .NET significa concatenar. Seguido de nombre, que es la variable privada. Y luego otra vez concatenamos, cerramos la comilla y cerramos el apóstrofe. Y todo esto es el primer parámetro, o el valor que va a recibir nuestro primer parámetro, que se llama nombre. Y en el segundo vamos a colocar lo mismo,
luego del apóstrofe, coma, abro apóstrofe, abro comilla y luego apellido y cierro con los apóstrofes. Si se fijan, aquí hay dos apóstrofes, significa que esto me generaría un error, entonces quito ese apóstrofe que tengo ahí. Muy bien, estamos listos para ir entonces e interactuar con nuestro formulario. Muy bien, estoy de nuevo, andaba tomándome un trago de Coca-Cola. Qué broma. Ok. Ahora que tenemos nuestra función agregar, pues vamos a trabajar directamente en lo que es el formulario. Vamos a ir al formulario y vamos a dar doble clic en el botón guardar. Aquí necesitamos conectarnos con esta clase que se llama, vamos a ver, se llama clase alumno. Entonces vamos a decir clase alumnos, clase alumno, pongámosle una variable que se llama alumno, igual clase alumno, igual a new class alumno. El mismo problema, clic derecho, resolver y using. Listo. Ahora, esa variable alum tiene acceso a las variables públicas de la clase alumno. Entonces vamos a colocar alum punto, fijémonos, nombre alumno va a ser igual a, aquí hay algo muy importante que yo siempre recalqué en ustedes, y es que estos textbox siempre los siempre los nombren en la propiedad name, o sea que en name no se va a llamar textbox talk, sino que se va a llamar, por ejemplo, txt nombre, y en apellido se va a llamar txt apellido. Perfecto. Entonces significa que acá alum.nombre alumno va a ser igual a txt nombre.text. Ok, punto text. Y acá alum.apellido alumno va a ser igual a txt apellido.text, seguidamente de alum.agregar, que es la función que va a permitir que estos valores se vayan a almacenar a la base de datos o a la tabla de la base de datos alum. Ahora, sí me gusta que directamente cuando demos guardar, pues estos campos se vacíen. Yo les dije que había colocado el ID alumno únicamente por si por alguna situación lo requieran, pero recordemos que como ID es identity, pues solo mandamos los valores de nombre y apellido, porque el comportamiento de el código en la base de datos es autogenerado. Muy bien. Entonces, vamos a crear por acá afuera, pongámosle que por acá o por acá afuera, vamos a crear un método que se llame limpiar. Y aquí vamos a poner que txt apellido punto clear y txt nombre punto clear, para que acá después de agregar únicamente coloquemos la función limpiar, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez que agreguemos más campos solo los agregamos al método limpiar para que se limpien automáticamente. Ahora la prueba de fuego, vamos a ver si esto funciona realmente. Vamos a dar iniciar. Todo este proceso es encapsulado, está dentro de... tenemos un error. Bueno, nuestro error es porque tengo una clase cliente aquí que tiene ciertos atributos que no necesitamos. Entonces, como todo buen programador, vamos a darle omitir, pleca, asterisco, y vamos a terminar por acá, largo, en asterisco, pleca. Vamos a ver si por ahí es suficiente.
bien. Creo que sí. Creo que es suficiente. Vamos a darle a iniciar. Perfecto. Alumnos. Nombre. Vamos a crear un nombre de un estudiante. Vamos a crear un estudiante que se llame César y su apellido va a ser Ramos. Vamos a dar clic en guardar. Operación realizada exitosamente. Le doy a aceptar y miren, se limpió automáticamente. Ahora, bueno, no está programado el botón salir, es grande el código, solo es this.high. Y voy a verificar ahora a SQL Server con la sentencia select asterisk from alumnos, ejecutar, y ya aparece César Ramos. Jóvenes, ya con esto ya pueden ir comenzando a hacer sus formularios, diseñarlos. Increíblemente ya pueden hasta guardar, porque voy a hacerles llegar estas clases para que ustedes se vayan guiando. Incluso este archivo se los voy a hacer llegar. Así que espero que tengan una feliz tarde y feliz día, feliz noche, depende de cuando me miren o me escuchen, perdón. Se les aprecia mucho.